Lo que la Iglesia no quiere que sepas está a punto de ser revelado. Durante siglos, los papas fueron considerados hombres santos, líderes espirituales por encima de la tentación de la carne. Pero la verdad es que muchos de ellos vivieron entre orgías, amantes secretos e hijos ilegítimos. Todo esto mientras gobernaban la Iglesia. Y lo más impresionante, estos secretos fueron ocultados durante siglos, pero hoy vamos a exponer cada detalle. Antes de comenzar, deja tu me gusta para que esta historia llegue a más personas y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos secretos revelados. Después de todo, lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo tu visión sobre el Vaticano. ¿Estás preparado para saber lo que realmente sucedió dentro de la Iglesia? Los papas siempre fueron presentados como símbolos de pureza y santidad, pero la historia nos cuenta algo muy diferente. Entre los muros del Vaticano hubo escándalos que harían que cualquier fiel cuestionara la verdadera moralidad de aquellos que deberían guiar espiritualmente al mundo cristiano. Muchos de los líderes supremos de la Iglesia no solo desafiaron sus propios votos de castidad, sino que también usaron el poder para satisfacer sus deseos más prohibidos. Algunos fueron conocidos por mantener amantes dentro del propio Vaticano. Otros llegaron al punto de tener hijos ilegítimos mientras predicaban la moral cristiana. Y sí, hubo incluso aquellos que fueron depuestos por sus placeres secretos. Hoy vamos a exponer los mayores escándalos sexuales de la historia de los papas, desde orgías dentro del Vaticano, pasando por papas que tuvieron hijos ocultos, hasta casos modernos que siguen sacudiendo a la Iglesia en la actualidad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar por completo tu visión sobre el Vaticano. El primer gran escándalo sexual de la historia de la Iglesia ocurrió con el Papa Juan XII en el siglo X. Y si piensas que los papas de esa época eran solo hombres piadosos, estás muy equivocado. Juan XII transformó el Vaticano en un verdadero burdel. Los relatos históricos afirman que, durante su pontificado, el palacio papal se convirtió en el escenario de fiestas lujosas, llenas de amantes, vino y placeres carnales. Se dice que Juan XII llegaba a bendecir prostitutas dentro del propio Vaticano, manteniendo relaciones sexuales abiertamente, como si no hubiera ninguna regla moral que lo detuviera. Pero la cosa no termina ahí. El Papa era conocido por tomar las esposas de nobles y obispos como sus amantes, causando revuelo incluso dentro de la misma Iglesia. No solo ignoraba las leyes de castidad, sino que trataba el poder papal como un derecho para disfrutar de todo lo que deseara. Si un hombre cruzaba su camino y tenía una esposa atractiva, Juan XII la convertía en su amante sin dudar. Sus banquetes eran legendarios. Testigos de la época informaron que las fiestas dentro del Vaticano duraban días, regadas con vino, juegos de azar y orgías abiertas. El Papa no solo participaba, sino que alentaba la decadencia, distribuía cargos y favores a quienes lo entretenían, convirtiendo el liderazgo de la Iglesia en una red de corrupción y lujuria. La situación llegó a un nivel insostenible. Obispos y nobles comenzaron a cuestionar hasta qué punto el vicario de Cristo podría comportarse como un emperador romano decadente. Su fama de depravado era tan grande que en 963 fue depuesto por el propio clero, lo que es impresionante ya que esto casi nunca ocurría en la historia de la Iglesia. Pero Juan XII no aceptaba ser derrocado tan fácilmente. Huyó a Tívoli, reuniendo aliados para retomar el trono papal, y, sorprendentemente, logró recuperar el poder, regresando al Vaticano como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, su victoria duró poco. Poco después, fue encontrado muerto de manera misteriosa. Algunos dicen que murió durante un encuentro sexual,
víctima de un ataque o derrame en el momento de la relación. Otros afirman que fue asesinado por un marido traicionado, que se vengó de años de humillación. También hay quienes creen que fue envenenado por sus propios enemigos dentro de la iglesia, que lo veían como una amenaza para la autoridad papal. Lo que sabemos es que su papado fue uno de los más depravados y corruptos de la historia, demostrando que ya en el siglo X el Vaticano no era tan santo como se pensaba. El Papa Juan XII pudo haber sido el primer gran escándalo sexual de la historia de la Iglesia, pero no fue el único. Siglos después, otro líder religioso llevaría la corrupción y la depravación a un nivel aún más impactante. Este hombre era Rodrigo Borgia, conocido mundialmente como el Papa Alejandro VI. A diferencia de otros papas que trataban de ocultar sus pecados, Alejandro VI no solo tuvo amantes e hijos ilegítimos, sino que también utilizó su propio poder para beneficiar a su familia, consolidando su nombre como uno de los más controvertidos en la historia del Vaticano. Rodrigo Borgia ya era conocido por su ambición y astucia mucho antes de convertirse en papa. Nacido en España, ingresó a la iglesia siendo joven, no por vocación, sino porque sabía que ese era el camino más rápido para alcanzar influencia y riqueza. Manipulador y carismático, ascendió rápidamente en la jerarquía y, en 1492, fue elegido papa, adoptando el nombre de Alejandro VI. Pero, a diferencia de lo que se esperaba de un líder espiritual, su pontificado estuvo marcado por la corrupción, el nepotismo y un deseo insaciable de poder. Lo más impactante es que cuando asumió el trono papal, Alejandro VI ya tenía varios hijos, fruto de sus numerosos casos extramatrimoniales. En lugar de ocultar esta verdad, utilizó el Vaticano como su propio imperio personal, asegurando que su familia ocupara cargos de alto rango y controlara los territorios más valiosos de la Iglesia. Su hijo más famoso, César Borgia, fue nombrado comandante de las fuerzas militares papales, convirtiéndose en uno de los hombres más temidos de Italia. Su hija, Lucrecia Borgia, era clave en las estrategias políticas de su padre, viéndose obligada a casarse y divorciarse varias veces para consolidar alianzas. Pero los rumores que circulaban en el Vaticano eran aún más perturbadores. Decían que Lucrecia no solo era una pieza política, sino también una amante secreta de su padre y de su hermano. Los rumores de incesto y traiciones eran tan fuertes que muchos cardenales se negaban a participar en los eventos promovidos por los Borgia. Aún así, nadie se atrevía a desafiar al Papa, pues sabían que Alejandro VI no dudaba en eliminar a sus enemigos. Quien se cruzaba en su camino misteriosamente desaparecía o acababa muerto de maneras sospechosas. Pero entre todos los escándalos de su papado, uno de los más impactantes fue conocido como el Banquete de las Castañas. Realizado dentro del Vaticano, este evento comenzó como un banquete común, pero pronto se transformó en un verdadero espectáculo de depravación. Decenas de mujeres desnudas fueron traídas para entretener a los invitados, mientras los participantes, entre ellos cardenales, obispos y miembros de la nobleza, competían para ver quién lograba acostarse con más de ellas. Alejandro VI, sentado en su silla papal, observaba todo con satisfacción, repartiendo monedas de oro a quienes participaban en el juego. El Banquete de las Castañas fue solo uno de los muchos episodios que marcaron la corrupción del Vaticano bajo el dominio de los Borgia, pero por más escándalos que surgieran, Alejandro VI nunca fue depuesto. Su poder era absoluto, compraba alianzas, eliminaba enemigos y manipulaba la política europea con maestría. Ningún papa antes que él había utilizado la Iglesia como un instrumento tan descarado de poder personal. Pero todo lo que sube en algún momento cae. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Alejandro VI.
Tras años de conspiraciones, traiciones y abusos de poder, terminó siendo víctima de un posible envenenamiento. Algunos dicen que sus enemigos dentro de la propia iglesia finalmente decidieron eliminarlo. Otros creen que el Papa y su hijo César Borgia bebieron accidentalmente un vino envenenado que habían preparado para un rival. Su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición acelerada, algo poco común para la época, lo que reforzó aún más las sospechas de que habría sido asesinado. Su hijo César también fue gravemente afectado por el veneno, pero sobrevivió el tiempo suficiente para intentar mantener la influencia de la familia. Sin embargo, sin el padre en el poder, los Borgia rápidamente perdieron el control sobre el Vaticano. Sus aliados fueron perseguidos, Lucrecia fue enviada lejos y César Borgia, una vez temido en toda Italia, terminó muerto años después mientras intentaba recuperar su poder. El nombre Borgia nunca fue olvidado. Hasta el día de hoy es sinónimo de corrupción, traición y escándalos sexuales dentro de la Iglesia. Si Juan XII fue un papa depravado, Alejandro VI fue el papa que transformó la lujuria en una herramienta de poder. A pesar del trágico fin de Alejandro VI, la relación de los papas con el deseo y el poder seguiría generando escándalos dentro de la Iglesia. No todos los pontífices tenían la osadía de exhibir abiertamente sus transgresiones, pero eso no significaba que no ocurrían. Algunas fueron hábilmente ocultadas tras los muros del Vaticano, en absoluto secreto, como es el caso de Pío II. El Papa Pío II es recordado como un intelectual, escritor y humanista, pero antes de vestir la sotana, habría vivido una vida muy diferente a la que la Iglesia predicaba. Rumores históricos indican que antes de convertirse en papa, podría haberse casado en secreto e incluso haber tenido hijos, algo que, de confirmarse, pondría en duda toda la doctrina del celibato. Su nombre de nacimiento era Enea Silvio Piccolomini y creció en medio del fervor del Renacimiento, una época en la que la Iglesia competía por espacio con filósofos, artistas y nuevos pensadores. A diferencia de muchos papas que entraron en la Iglesia siendo jóvenes, Piccolomini pasó gran parte de su juventud alejado del sacerdocio. No solo vivió fuera de las reglas de la Iglesia, sino que también escribió sobre sus propias experiencias amorosas en poemas y cartas, algo totalmente impensable para un papa. Los historiadores afirman que mantuvo varias relaciones amorosas a lo largo de su vida y llegó a admitir públicamente haber tenido un hijo ilegítimo. Algunas cartas que han sobrevivido al paso del tiempo sugieren que estuvo involucrado con diversas mujeres, incluyendo nobles y cortesanas, mientras aún formaba parte de la corte imperial antes de unirse a la Iglesia. La historia oficial intenta suavizar estos hechos, tratándolos como pecados de la juventud, cometidos antes de su conversión al sacerdocio. Pero hay versiones que indican que su vínculo con la vida conyugal podría haber sido más profundo de lo que se imagina. Documentos sugieren que no solo tuvo un hijo, sino que podría haber estado casado en secreto antes de asumir el trono papal. Cuando Pío II fue elegido papa, su vida cambió drásticamente. Ahora era el líder supremo de la Iglesia Católica y debía mantener una imagen impecable. Pero los rumores sobre su vida amorosa nunca desaparecieron por completo. Algunas evidencias indican que, para evitar cualquier escándalo, documentos que probaban su relación fueron destruidos y testigos fueron silenciados. El Vaticano poseía, y aún posee, un sistema riguroso para proteger su imagen. Siempre que un escándalo amenazaba con salir a la luz, se tomaban medidas para garantizar que la historia fuera olvidada. Y en el caso de Pío II, muchos creen que esto ocurrió de forma extremadamente eficiente. La gran ironía de su papado
es que a pesar de los rumores sobre su propio matrimonio y relaciones, se convirtió en uno de los papas más estrictos en la defensa del celibato clerical. Durante su pontificado, condenó abiertamente la práctica del matrimonio entre sacerdotes y reforzó la importancia de la castidad absoluta dentro de la Iglesia. Quería garantizar que los sacerdotes vivieran una vida de total dedicación a Dios, exactamente lo opuesto a lo que él mismo habría vivido en el pasado. Pero este cambio de postura plantea una pregunta. ¿Sería esta una tentativa de redimir sus propios errores o simplemente una estrategia para esconder su historia personal? ¿Habrá sido un intento de garantizar que su juventud fuera olvidada por los registros oficiales de la Iglesia? A diferencia de Juan XII y Alejandro VI, Pío II no dejó pruebas explícitas de su involucramiento amoroso, y la Iglesia hizo un excelente trabajo borrando cualquier traza de su vida antes del sacerdocio. Si realmente tuvo una esposa o hijos, ese secreto fue enterrado tan profundamente en los archivos del Vaticano que tal vez nunca sea descubierto. Pero su historia nos lleva a una verdad innegable. El celibato nunca fue una regla absoluta entre los papas. Muchos de ellos tuvieron vidas mucho más humanas y controvertidas de lo que la historia oficial nos cuenta. Si hasta un papa humanista e intelectual como Pío II tuvo un pasado secreto, ¿cuántos otros líderes de la Iglesia escondieron sus deseos y relaciones prohibidas? Y los escándalos no se detuvieron ahí. En tiempos modernos han surgido casos aún más impactantes, y algunos de ellos siguen siendo silenciados hasta el día de hoy. La historia de los papas y sus secretos prohibidos no pertenece solo al pasado. Incluso en los tiempos modernos, el Vaticano sigue siendo escenario de escándalos que desafían la imagen de pureza y santidad que la Iglesia intenta mantener. Con el avance de la comunicación y la dificultad de controlar la información en el mundo digital, muchos de los secretos que antes se mantenían bajo llave comenzaron a salir a la luz, revelando que los deseos prohibidos dentro del clero nunca desaparecieron, solo se volvieron más discretos y peligrosos. En los últimos años, diversas investigaciones han sacado a la luz historias que han conmocionado al mundo. Líderes de la Iglesia han sido acusados de mantener amantes secretos, organizar fiestas privadas e incluso encubrir crímenes aún más oscuros. Si en el pasado las relaciones prohibidas ocurrían entre monjas y sacerdotes dentro de los conventos, ahora el escenario es mucho más amplio e involucra a miembros del alto escalón del Vaticano. Una de las historias más impactantes ocurrió durante el pontificado de Benedicto XVI, un papa que renunció al cargo de manera sorprendente, algo que no sucedía desde hace siglos. Para muchos, su salida repentina fue el resultado de una presión interna debido a escándalos sexuales y corrupción que comenzaban a ser expuestos. Informes filtrados en ese momento revelaron que existía una red secreta dentro del Vaticano, compuesta por cardenales y obispos que mantenían relaciones con hombres y mujeres, además de participar en fiestas privadas financiadas con dinero de la Iglesia. Estas revelaciones causaron una crisis interna y levantaron interrogantes sobre hasta qué punto llegaba la hipocresía del celibato clerical. Otro caso reciente involucra al cardenal Keith O'Brien, uno de los líderes más influyentes de la Iglesia en el Reino Unido, quien fue acusado por varios sacerdotes de haber acosado seminaristas durante años. O'Brien era un defensor férreo de la moral cristiana, condenaba públicamente las relaciones fuera del matrimonio y llegó a criticar duramente los derechos de las parejas homosexuales. Pero, entre bastidores, él mismo se aprovechaba de jóvenes seminaristas en encuentros secretos. Cuando las acusaciones salieron a la luz, se vio obligado a renunciar, pero el daño a la credibilidad de la Iglesia ya estaba hecho. En Estados Unidos, otra red secreta fue revelada dentro de la Arquidiócesis de Washington. Los documentos mostraron que algunos sacerdotes y obispos llevaban una vida doble.
asistiendo a bares de lujo y manteniendo amantes en apartamentos financiados con dinero donado por los fieles. Entre ellos, uno de los nombres más conocidos fue el cardenal Theodore McCarrick, acusado de abusar de seminaristas durante décadas mientras ocupaba altos cargos dentro de la Iglesia. Estos casos muestran que el voto de celibato, en lugar de ser una regla sagrada, a menudo se convierte en un secreto guardado a puertas cerradas. El deseo que se supone que debe ser negado por los miembros de la Iglesia no desaparece, solo se manifiesta de formas ocultas y a menudo perjudiciales. A diferencia de los papas del pasado, que tenían hijos ilegítimos y amantes en secreto, los escándalos modernos muestran un lado aún más oscuro de la Iglesia, donde la hipocresía y el abuso de poder se mezclan con deseos prohibidos. El Vaticano siempre ha intentado ocultar estas historias, pero en un mundo donde la información se difunde rápidamente, ¿hasta cuándo la Iglesia podrá mantener sus secretos enterrados? La historia de la Iglesia siempre ha estado rodeada de misterios, secretos y escándalos que desafiaron la moral que ella misma predicaba. Desde el Papa Juan XII, que transformó el Vaticano en un burdel, hasta Alejandro VI, quien utilizó el poder para consolidar su dinastía corrupta, pasando por Pío II y sus secretos del pasado, hasta los escándalos modernos que han sacudido la fe de millones de fieles. El voto de celibato, una de las reglas más estrictas de la Iglesia, parece haber sido para muchos solo un símbolo vacío, una promesa hecha públicamente pero rota en secreto. Muchos papas, obispos y cardenales vivieron una vida doble, ocultando sus relaciones prohibidas, amantes e hijos ilegítimos tras las puertas del Vaticano. Durante siglos, la Iglesia hizo todo lo posible por silenciar estos escándalos. Se quemaron documentos, se silenciaron testigos y se alteraron registros para garantizar que la historia contada al público fuera solo aquella que mantenía intacta la autoridad y la moralidad. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Hoy, en un mundo donde la información circula más rápido que nunca, ¿hasta cuándo la Iglesia podrá mantener sus secretos enterrados? ¿Cuántos otros escándalos siguen escondidos en los archivos secretos del Vaticano? La única certeza es que la historia sigue escribiéndose, y tarde o temprano lo que se hizo en las sombras será revelado a la luz del día. Si también te interesan los misterios de la Iglesia y quieres descubrir los secretos que han sido ocultos durante siglos, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar cuál de estas historias te ha sorprendido más. Tu participación es esencial para que podamos seguir trayendo revelaciones impactantes sobre lo que realmente sucedía tras las puertas del Vaticano.